Bienvenidos de vuelta a su canal favorito, el epicentro del drama turco, el lugar donde el glitter y los escándalos brillan con más intensidad que un diamante en Estambul. Espero que estén listos para un subidón de adrenalina porque lo que traigo hoy, amigos míos, es dinamita pura. Agárrense fuerte de sus sofás, pónganse cómodos, porque hoy, sí señores y señoras, vamos a sumergirnos de cabeza en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y en un rumor que está haciendo temblar los cimientos de la farándula al parece ser, damas y caballeros, que Kerem le propuso matrimonio a Hande en el paraíso terrenal de las Maldivas. ¿Lo han oído bien? Las campanas nupciales podrían estar a punto de sonar para la pareja que nos enamoró perdidamente en Senkalkam. Imagínense la escena, por favor. Una playa de arenas blancas, aguas turquesas cristalinas, un atardecer que parece pintado por los ángeles, Kerem arrodillado, con el brillo del sol reflejándose en sus ojos. ¡Ay, que me da un ataque de azúcar solo de pensarlo! El romance rezumando por cada poro. Pero calma, calma, que no panda el cúnico. Antes de que nos dejemos llevar por la histeria colectiva y empecemos a diseñar los vestidos de las damas de honor, vamos a diseccionar minuciosamente todo lo que sabemos, o mejor dicho, todo lo que se está diciendo y rumoreando por las esquinas de Internet. Porque, seamos honestos, en este circo mediático en el que vivimos, la realidad y la ficción bailan un tango tan apasionado que a veces es imposible distinguir quién lleva la batuta. Y como siempre les digo, queridísimos chismosos, antes de que nos hundamos aún más en este pozo de cotilleo jugoso, no se olviden ni por un segundo de suscribirse al canal si aún no son parte de esta gran familia. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo de nuestros vídeos explosivos, llenos de primicias, rumores de infarto y todo, absolutamente todo, lo que necesitan saber para estar al día con sus celebridades turcas favoritas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desenterrar este chismecito con la fuerza de una excavadora. Muy bien, la gran pregunta que todos se hacen es, ¿de dónde diablos salió este rumor tan jugoso? Pues, como suele suceder en estos casos, la mecha se encendió en el mismísimo corazón de las redes sociales. Los fans son como detectives del FBI. Súper atentos, como siempre, notaron que tanto Kerem como Hande estaban, de forma sospechosamente coincidente, disfrutando del sol y la arena en las paradisíacas Maldivas al mismo tiempo. A simple vista, uno podría pensar, bueno, no es para tanto, ¿no? Ambos son figuras públicas de talla internacional, con agendas más apretadas que un corsé victoriano, y unas vacaciones de ensueño en un paraíso tropical suenan como el antídoto perfecto para el estrés. Pero la trama se complicó cuando comenzaron a circular fotos y vídeos de ambos, por separado, presumiendo de las playas inmaculadas y los resorts de lujo de las Maldivas. Y fue en ese preciso instante cuando los fans, con su implacable ojo de águila, empezaron a hilar cabos con la precisión de un cirujano. «Están juntos», exclamaron con la certeza de un profeta. «Vacaciones románticas», aseguraron, elevando las apuestas. Y por supuesto, la pregunta que resonó en cada rincón de Internet, la pregunta que incendió las redes sociales, ¿será que Kerem, el rompecorazones, le va a proponer matrimonio a nuestra adorada Hande? La cruda verdad es que hasta el día de hoy, no hay ni una sola confirmación oficial proveniente de ninguno de los dos protagonistas. Ni Kerem ni Hande han publicado ni una sola línea en sus perfiles de redes sociales que confirme o desmienta, ni siquiera tímidamente, el rumor. Sus representantes, esos guardianes celosos de la imagen pública, tampoco han emitido declaraciones al respecto. Así que por ahora todo se basa en meras especulaciones, en conjeturas apasionadas y por supuesto, en el deseo irrefrenable de los fans de ver a esta pareja dorada consolidar su amor de una vez por todas. Pero ojo al parche, porque el silencio, en ocasiones, puede ser la respuesta más elocuente de todas. A veces las celebridades, conscientes de la fragilidad de su privacidad, prefieren mantener su vida personal blindada, lejos del escrutinio público, especialmente cuando se trata de momentos tan íntimos y especiales como una propuesta de matrimonio. Así que el hecho de que ambos se hayan mantenido en silencio no significa necesariamente que el rumor sea una completa invención. Podría ser una estrategia para mantener la sorpresa, para disfrutar del momento en la intimidad antes de compartirlo con el mundo. Además, es crucial tener en cuenta la historia de Kerem y Hande. Recordemos que su relación floreció en el set de rodaje de Senkalkam, una serie que de la noche a la mañana se convirtió en un fenómeno global que conquistó corazones en todos los rincones del planeta. Al principio, como suele ocurrir, negaban cualquier vínculo romántico con la vehemencia de un político en campaña.
Pero con el paso del tiempo, las miradas furtivas, las sonrisas cómplices, los gestos llenos de cariño y afecto los terminaron delatando. Finalmente, después de meses de especulaciones, confirmaron su relación, desatando una ola de alegría y júbilo entre sus millones de fans. Su relación fue una montaña rusa de emociones, intensa, apasionada, llena de momentos hermosos, de viajes inolvidables y de muestras públicas de afecto que nos hacían suspirar a todos. Pero como en toda historia de amor, también hubo altibajos, tormentas y desavenencias. Incluso llegaron a separarse por un tiempo, sumiendo a sus seguidores en una profunda tristeza. Pero como dice el viejo y sabio refrán, donde hubo fuego cenizas quedan, y parece que la llama del amor entre Kerem y Hande nunca se extinguió por completo. Hace unos meses, los rumores de reconciliación comenzaron a circular con una fuerza arrolladora. Se les vio juntos en varias ocasiones, compartiendo cenas románticas a la luz de las velas y paseos llenos de confidencias. Aunque tampoco confirmaron oficialmente su regreso, las imágenes, como dicen, valían más que 1000 palabras. El amor había resurgido de las cenizas, más fuerte y radiante que nunca. Así que, teniendo en cuenta toda esta intrincada historia, no sería descabellado pensar que Kerem, impulsado por el torbellino de la pasión, haya decidido dar el siguiente paso y proponerle matrimonio a Hande. Después de todo, han superado obstáculos aparentemente insalvables, han demostrado que su amor es resiliente, fuerte y capaz de resistir las adversidades, y sobre todo, se complementan a la perfección, como dos piezas de un rompecabezas predestinado a encajar. Pero volviendo al meollo del asunto, al tema central de este vídeo, ¿qué pruebas concretas tenemos de esta supuesta propuesta en las Maldivas? Pues, como les decía, no hay absolutamente nada confirmado. Sin embargo, existen algunos detalles sutiles que alimentan la esperanza de los fans, como pequeñas brasas que mantienen viva la llama de la ilusión. Por ejemplo, algunos usuarios de redes sociales, con la astucia de un detective de Scotland Yard, aseguran haber visto a Kerem comprando un anillo en una joyería de lujo en Estambul, justo antes de embarcarse en su viaje a las Maldivas. Otros, con una memoria fotográfica impresionante, afirman que Hande lucía un anillo sospechoso en una de las fotos que publicó desde su destino paradisíaco. Un anillo que, según dicen, nunca antes había usado. Claro, estas son solo especulaciones. El anillo podría ser un regalo de otra persona, un presente de una amiga, un capricho personal o simplemente un accesorio que Hande ya tenía en su joyero. Y la compra del anillo por parte de Kerem podría ser para otra persona, tal vez para su madre o su hermana, o simplemente un obsequio para él mismo. Pero como les digo, la esperanza es lo último que se pierde. Y los fans de Kerem y Hande están aferrados con uñas y dientes a la idea de que esta propuesta de matrimonio es real, de que su sueño está a punto de hacerse realidad. Incluso han creado hashtags y campañas en redes sociales para expresar su apoyo incondicional a la pareja y pedirles, casi suplicándoles, que confirmen la noticia y pongan fin a la incertidumbre. La verdad es que independientemente de si el rumor es cierto o no, lo más importante es que Kerem y Hande sean felices, que encuentren la plenitud y la alegría en su vida personal. Si deciden dar el siguiente paso en su relación, será una noticia maravillosa que celebraremos con ellos con confeti, serpentinas y champán. Y si prefieren mantener su relación en la intimidad, lejos del ojo público, también respetaremos su decisión con la misma devoción. Lo que sí es innegable es que Kerem y Hande son una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Su talento, su carisma arrollador y su belleza deslumbrante los han convertido en íconos de la moda y del entretenimiento, en referentes para millones de jóvenes en todo el mundo. Y su historia de amor con sus altibajos, sus reconciliaciones y sus momentos de pasión, ha cautivado a millones de personas en cada rincón del planeta. Así que mientras esperamos pacientemente una confirmación oficial, sigamos disfrutando de su trabajo, apoyándolos en sus proyectos profesionales y deseándoles lo mejor en su vida personal. Y por supuesto sigamos chismoseando juntos sobre todos los detalles de su relación, porque, seamos sinceros, eso es lo que nos gusta. Y hablando de chismosear, quiero saber qué opinan ustedes, mis queridos chismosos, sobre este rumor que tiene a todo el mundo en vilo. ¿Creen que Kerem se arrodilló en la arena de las Maldivas y le propuso matrimonio a Hande? ¿Les gustaría verlos casados, caminando hacia el altar? ¿Cuál es su momento favorito de esta pareja de ensueño? Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme todo lo que piensan. No se corten ni un pelo. Ahora, para recapitular brevemente, hoy hemos hablado del rumor que está incendiando las redes sociales,
la supuesta propuesta de matrimonio de Kerem Bürsin a Hande Erçel en el paraíso de las Maldivas. Analizamos las pruebas, las especulaciones, las pistas y la historia de esta pareja que nos robó el corazón y nos hizo creer en el amor verdadero. Y aunque no hay confirmación oficial, la esperanza de los fans sigue viva, alimentada por el deseo de ver a Kerem y Hande unidos para siempre. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el fascinante mundo de la farándula turca. Son los mejores. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos fans de Kerem y Hande. Y activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos explosivos, llenos de primicias, rumores y todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos adorados. Besos y abrazos virtuales para todos. Y recuerden, nunca dejen de soñar con el amor verdadero. Porque al final del día, el amor es lo único que importa. Hasta la próxima.